Bien, siendo las 7:10, vamos a iniciar este primer webinar denominado La gestión del riesgo de desastres y la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de pandemia. Tengan todos buenas noches. Para iniciar, quisiera empezar con una recomendación antes de que el expositor, nuestro ponente, inicie, y es que apaguen sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupción durante la ponencia. Y otra recomendación es que si tienen redes o les va un poco lento, pueden también desactivar sus cámaras para que no tengan ningún tipo de problemas en cuanto a interferencias o que se entrecorte. Vamos a presentar a nuestro ponente, es el ingeniero Hugo Javier Lagos Pinto. Él es especialista en gestión de riesgo de desastres y seguridad y salud en el trabajo. Es magíster en ingeniería industrial de gestión de operaciones y productividad. Tiene 25 años de experiencia técnico y profesional en entidades públicas y privadas. Es prevencionista en seguridad y salud ocupacional y auditor en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es evaluador de riesgos acreditado por CENEPRED. Es inspector técnico de seguridad en edificaciones por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es evaluador de daños y análisis de necesidades por el INDECI. Él ha brindado servicios en entidades públicas como INDECI, la Municipalidad Metropolitana de Lima, CENEPRED, el Gobierno Regional de San Martín, el MEF, el OCITRAN, el MINAM, y entre otras entidades públicas, y en entidades privadas como las unidades mineras MIRPO, el Brocal, ENSA, entre otros. Así que vamos a dar la bienvenida al ingeniero Hugo. Por favor, si puede compartir su pantalla, ingeniero. Bien, John, muchas gracias. Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches, damas y caballeros. Estoy muy contento porque el día de hoy tengo entendido que nuestros participantes son profesionales multidisciplinarios, así como estudiantes, personas que trabajan en entidades públicas y privadas, y sobre todo personas de diferentes especialidades. Eso es muy importante. Voy a hacer acá, a ver, para que puedan ver un poquito más grande la pantalla. Y empezamos, ¿no? El tema que nos reúne el día de hoy es la gestión de riesgos de desastres y la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de pandemia, ¿no? Como sabemos, no solamente el Perú y el mundo estamos pasando actualmente un momento crítico, difícil. Lamentablemente en el Perú el tema está cuesta arriba. No hay un panorama que se avisore que podemos mejorar, y eso realmente es muy importante. Por eso estos dos temas, ¿no? Porque tienen de una u otra manera que ver con la sociedad en su conjunto, no solamente las autoridades con las responsabilidades que tienen, sino la persona, ¿no? Con sus actitudes, con su día a día. Y aquí vamos a darle una mirada precisamente a estos dos grandes temas de la gestión de riesgo de desastre. Cuando nosotros hablamos de seguridad, en realidad la seguridad tiene muchas aristas, pero nosotros el día de hoy vamos a hablar de estos dos grandes campos, ¿no? Que es la gestión de riesgo de desastre y la seguridad y salud del trabajo, y cómo se vincula con el tema de la pandemia que estamos pasando, ¿no? En primer lugar, es importante centrar el tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta intervención mía, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra consultora? Que estamos nosotros acá participando, iniciando esta rueda de eventos. En primer lugar, dar a conocer la importancia y trascendencia que tienen estos dos sistemas en esta coyuntura. Sistemas que se refieren a personas, a grupos humanos, expuestos a fenómenos naturales y antrópicos, ¿no? Que no se le está dando la importancia, a pesar que en el Perú hay antecedentes sobre estos temas terribles. Pero también asociarlo al tema de los procedimientos y actividades que normalmente toda persona desarrolla en su centro de trabajo. Y no solamente en el trabajo, sino en el sitio que estemos, lugar de estudio, centros comerciales, haciendo nuestras otras actividades personales o incluso en nuestra casa, ¿no?
Entonces, ese es el objetivo principal de esta conferencia, centrar la importancia y trascendencia de estos dos sistemas. Les pediría, por ahí se está filtrando algunas voces, si los puede, por favor, poner el audio. El audio se está filtrando en algunos casos, estoy por ahí sintiendo. Bien, ¿a quiénes va dirigido este webinar? Por eso yo les dije que, viendo el registro, es muy importante ver que están participando, sinceramente, no solamente ingenieros, arquitectos, médicos, profesores, militares, contadores, y jóvenes sobre todo, ¿no? Jóvenes, estudiantes y emprendedores, ¿no? Emprendedores que de repente ya están trabajando en estos dos grandes campos o ven en estos dos grandes campos oportunidades también que se tienen que abrir. Porque les diré con la experiencia que tengo que dentro de la entidad pública no se abastece con estos temas, no se abastece, ¿no? Entonces hace falta en realidad recursos humanos que puedan incorporarse dentro de las entidades públicas o las entidades privadas o desarrollar emprendimientos también sobre estos temas, ¿no? Entonces yo los felicito en primer lugar si es que están ya involucrados en el tema y si saben, van a recordar algunas cosas y los que de repente no tienen mucho conocimiento van a ir incorporándose a estos temas, ¿no? Mi labor es la de ser un facilitador, ¿no? La información, esta información ya que existe, de las entidades competentes, tanto nacional como internacional, y me corresponde con la experiencia que tengo poder transmitirle precisamente esta información. Entonces, sector público y privado, porque tienen competencias sobre la gestión de riesgo y la seguridad y salud en el trabajo, y la sociedad civil organizada, como les dije, profesionales, estudiantes, emprendedores, ¿no? Que pueden ver una oportunidad también para que se desarrolle, ¿no? Ahí a ellos está dirigido este webinar y la respuesta ha sido positiva porque hemos visto la data que precisamente están todos estos sectores, ¿no? Pues bien, ahora vinculemos estas dos grandes aristas de la seguridad con la pandemia. Vayamos a la ley, vayamos a la normativa que nos dice, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de riesgo de desastre, que se le conoce con las siglas de GRD, nos habla de una cultura de prevención. Eso nos dice en la ley 29664, que es la ley de seguridad, que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Y el término emergencia y desastre, en su reglamento, nos dice, y ahí lo ven en rojo, que es un conjunto de daños y pérdidas en la salud, ¿no? Porque lógicamente, ante el suceso de un desastre provocado por un fenómeno natural o antrópico, lógicamente, una de las primeras cosas que se va a ver afectada es la salud, ¿no? Y también la pérdida de infraestructura y patrimonio público y privado. Un segundo punto es el que estábamos hablando sobre que puede ser un periodo natural o antrópico, ¿no? Inducido también por la acción humana. Como vemos el tema, por ejemplo, de los incendios, ¿no? Los incendios muy recientes. Ese es un tema que se está filtrando otra vez, por favor, a ver si apagan. Entonces, ahí también vemos nosotros que los fenómenos antrópicos tenemos el tema que es el tema del riesgo biológico, que es lo que estamos pasando. Actualmente la gestión de riesgo de desastre atiende este tema con un manual de riesgo biológico, ya hace unos años. Y ahora con lo que está sucediendo, incluso habla ahí sobre la pandemia, ¿no? Pero lógicamente no de este tema del COVID-19, ¿no? Entonces es momento también, probablemente, que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre y las entidades competentes van a revisar y van a adecuar probablemente estos documentos a lo que está sucediendo actualmente en el Perú y en el mundo y que nadie estaba preparado. Por eso también es importante que el tema de gestión de riesgos no nos agarre desprevenidos, ¿no? Ya esto que está sucediendo son lecciones que deben ser aprendidas. Y en seguridad y salud en el trabajo, que está en la parte derecha, nos habla de una cultura de prevención de riesgos laborales. Ahí, por ejemplo, nos habla del tema de accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes, ¿no? Precisamente todo se centra en investigar las causas que ocurren en el trabajo sobre estos temas, ¿no? ¿Cuál es el origen, ¿no? Que produce un accidente o un incidente y evitar sobre todo que pueda haber una enfermedad ocupacional. Y ahora con esto
de la pandemia, el tema del COVID-19 y la pandemia está vinculado directamente con el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este sistema es el que controla y el que supervisa todo este tema y es el que está adecuando también toda su normativa y todos sus documentos, ¿no? Y también nos habla de seguridad y salud, ¿no? Y ahí también el tema de promover una cultura de prevención en riesgos laborales. Entonces, en resumen, digamos que en esta sola lámina está un pantallazo de cómo este tema se relaciona íntimamente, ¿no? Con estas dos grandes aristas de la seguridad. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema también que es un campo de la seguridad, bueno, es un tema también muy interesante porque también tiene que ver con la seguridad física y la salud de las personas, porque el secuestro, el sicariato, el asalto, el robo, todas esas cosas no solamente afecta a la persona y a su salud, sino también a su patrimonio, ¿no? Entonces son diferentes aristas de la seguridad, pero en este caso nosotros nos estamos abocando a dos que se vinculan directamente con este tema de la pandemia, ¿no? En realidad la información es vasta, he calculado aproximadamente una hora en esta exposición y trataré de ir más o menos sintetizando y corriendo, porque como le digo, la información es muy amplia, tanto a nivel nacional como internacional. Existe, incluso, muchos saben, y los que no les comento, que para el mundo, el Perú en lo que es gestión de riesgos de desastre es uno de los países con la mejor normativa. Lo que nos falta es la implementación, ¿no es cierto? Y aparte, como les decía hace un momento, faltan los recursos humanos, o sea, no se abastecen las entidades, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en las dos entidades técnicas que les corresponde el asesoramiento a todas las entidades públicas. Son más de 2.000 entidades públicas y lógicamente pues el INDECI con el CENEPRE no se abastecen, digamos, con tanta demanda. Entonces, lo que tiene que hacer cada nivel de gobierno es organizar a sus equipos en gestión de riesgos de desastre, porque les compete a los niveles de gobierno la implementación. El INDECI y CENEPRE solamente ven el tema de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y el seguimiento para la implementación. Pero es obligación de los niveles de gobierno, de las empresas públicas y también privadas, implementar todo este tema de la gestión de riesgos de desastre, ¿no? Como les digo que es muy amplio. Entonces vamos a tratar de ir corriendo, ¿no? En resumen, ¿cuál es el espíritu de la gestión de riesgos de desastre? Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, ¿no? Con políticas de prevención, lógicamente el impacto y las consecuencias una vez que sucede un desastre van a ser menores, ¿no? Y el control permanente de los factores de riesgo, ¿no? Ahí, por ejemplo, nomás vemos que nos hablan de prevención y de reducción, prospectiva y de mitigación, ¿no? Que son temas, digamos que las entidades públicas de una u otra manera no lo enfocan de una manera contundente, ¿no? Como les decía, porque le faltan recursos económicos, recursos humanos, ¿no? Y en el tema de la preparación y la respuesta, ahí sí es un tema cuando ya sucedió, ¿no? Por eso que vemos al INDECI siempre, a los bomberos, a la Policía Nacional, al Ejército, ya cuando sucede, ¿no? Cuando ya todo está consumado, ahí se buscan los culpables, hasta uno mismo también nos preguntamos qué hice, qué no hice como ciudadano, como autoridad, como funcionario, ¿no? Entonces, esta experiencia que estamos pasando con el tema de la pandemia, que nos permita, en otros sistemas por lo menos, poder tener la capacidad de reacción para poder hacer una gestión adecuada y una implementación conveniente, ¿no? Precisamente con el propósito de preservar la integridad de la persona y su patrimonio y sus medios de vida. Pero todo este tema de gestión de riesgo de desastre, de acuerdo también a la ley, se basa en investigación científica y registro de información. Esto quiere decir que hay entidades técnico-científicas que se encargan de generar toda esta información. Ustedes deben haber escuchado del IGP, del INGME, del ANA, del CENAMI, ¿no? De la Dirección Hidrográfica de Navegación, del IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, y de otras entidades como el CIFMIP, por ejemplo, que también son entidades
técnicos científicas, como dice su nombre, que se encargan de elaborar, de investigar y de desarrollar una serie de investigaciones para que poder tener los documentos pertinentes, y las autoridades y las entidades como INDECI y CENEPRE, que también ellos hacen sus propios estudios, puedan, digamos, tener la información adecuada para la toma de decisiones. En el mundo hay que tener una mirada mundial. Actualmente, a través de las Naciones Unidas, nosotros estamos en el marco de Sendai. Esto tiene un horizonte del 2015 al 2030. Pero en el anterior, digamos, reunión mundial que hubo del marco de acción de Hyogo, del 2005 al 2015, en esa década se hizo un balance. Y ahí está, ustedes pueden verlo, pero se los voy a decir rápidamente. 700.000 personas han perdido la vida, más de 1.490.000 millones han sufrido heridas, y alrededor de 23 millones se han quedado sin hogar como consecuencia de los desastres. Escucha, yo estoy escuchando. ¿Aló? Se está filtrando para ahí. A ver, por favor, les pediría que apaguen su micro. Y en general, más de 1.500 millones de personas se han visto perjudicadas. Ese es un pantallazo del mundo, ¿no? Pérdidas económicas, más de 1.300 millones de dólares. Esto, lógicamente, el Perú no está exento a esto. Esta es una mirada mundial, ¿no? ¿Qué nos dice el Banco Mundial? Que se puede ahorrar 4.2 billones invirtiendo en infraestructura más resiliente. Esa es la debilidad peruana. No tenemos infraestructura resiliente que pueda soportar un evento, por ejemplo, como un sismo de gran magnitud, ¿no? Y un informe del Banco Mundial. El Banco Mundial, digamos, tiene un fondo precisamente para este tema de la reducción de desastres y de la recuperación, ¿no? A ver qué nos dice acá la siguiente lámina. Acá, como les comentaba, este marco de Sendai, que es de 2015 a 2030, se celebró en Japón el 18 de marzo, y ahí se estableció 4 esferas, que precisamente es la base sobre la cual todos los países han hecho su ley, han, digamos, actualizado sus documentos de gestión. Y la prioridad 1 es comprender el riesgo del desastre, ¿no? El conocimiento sobre las prácticas y políticas de la reducción de riesgo de desastre tiene que ser comprensible para identificar qué cosa es la vulnerabilidad, ¿no? En la prioridad 2 tenemos que el fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastre es manejar mejor precisamente el riesgo de desastre. En la prioridad 3 tenemos invertir la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia, ¿no? La resiliencia sabemos que es la adecuada capacidad de reacción de una persona o de una población ante un evento o ante un escenario crítico. Cuando más estemos preparados, podemos tener mejor capacidad de reacción. Y la prioridad 4 enfoca más al tema de la preparación frente a los desastres, ¿no? O sea, cómo nosotros recibimos un desastre, qué tanto estamos preparados para ello y cómo podemos reconstruir mejor, ¿no? Por eso uno de los procesos es el proceso de la reconstrucción, ¿no? Y ahí también nos hablan de la rehabilitación y de la recuperación, ¿no? Todo esto tiene un enfoque nacional, en el gobierno nacional, en el gobierno regional y en los gobiernos locales. Es una dimensión global, como ahí lo dice la lámina, ¿no? Entonces, esta es la mirada de lo que es mundialmente. Pero acá en el Perú, nosotros tenemos que la rectoría de la gestión de riesgo de desastre la tiene la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros. Y que ya vamos a ver todo lo que abarca la gestión de riesgo de desastre. Es muy amplio lo que abarca la gestión de riesgo de desastre. Y ahí hemos puesto abajo una lámina de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones que forma parte de la gestión de riesgo de desastre. Pero lo hemos puesto aparte porque este tema está empoderado en la población. ¿Quién no sabe? Pero está empoderado más con el término de certificados de defensa civil, ¿sí o no? Muchos conocen ese término, sin embargo ya ese término no es el adecuado. Los certificados son los certificados de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, ¿no? Semejante nombre que le han puesto, ¿no? Pero ya no es certificado de defensa civil, pero hasta ahora se sigue con ese tema porque muchos tienen sus negocios, sus empresas, y todos tienen que pasar, digamos, por este tema. Por eso le hemos puesto ahí como un bloque, digamos, para un tratamiento especial, pero en realidad forma parte de toda la gestión de riesgo de desastre. Si tuviéramos que poner un ejemplo, hablando ya de un ejemplo, en el Perú existe un estudio
de un probable sismo de 8.8, que ya sería un terremoto. Y probablemente si sucediera en Lima y en el Callao, provocaría un tsunami en toda la parte costera, ¿no? Estos son pronósticos y estudios que ha hecho el IGP y que lo ha, digamos, publicado también el INDECI a través de la Dirección de Preparación. En este escenario, no improbable, muy probable, muy probable, señores, y lo sabemos eso, se estima, y estamos hablando de Lima y Callao, ¿eh? Que sabemos que a nivel país, en Lima y Callao está más de la tercera parte del país. Entonces, esto es como un pantallazo, ¿no? Para ver qué otro tipo de desgracias, entre comillas, ¿no? Podría suceder en otros países. Pero es bueno mirarlo y entenderlo y poder reaccionar, ¿no? No asustarnos, porque ya con este tema de la pandemia ya estamos, creo que suficientemente asustados, ya estamos curados, creo. Tenemos que enfrentar esto. Y precisamente estas entidades técnico-científicas nos dicen que se estima más de 100.000 fallecidos en este escenario, 2 millones de heridos, 353.000 viviendas, más de 353.000 viviendas destruidas y más de 623.000 viviendas inhabitables. ¿Se imaginan el semejante chambón que tendrían todas las entidades involucradas en esto? ¿No? Aparte, digamos, del desastre, porque es un desastre, lógicamente, ahí lo que nos enseña la foto, ¿no? Es las consecuencias de un sismo y de un tsunami, ¿no? Y estamos vulnerables, estamos expuestos. Esto no es, digamos, de fotos de una película, es algo real. Y acá viene el otro tema económico, ¿no? Más de 50 millones de dólares. Y eso sí es acá en el Perú, ¿eh? Eso no es un dato, un pronóstico de pérdida de otro país. Más de 50 millones de dólares en este escenario de pérdidas para el país. Y cuando sucede esto, señores, hay retraso, hay pobreza, hay crisis, hay caos. Y precisamente los más perjudicados son las personas más vulnerables en todo aspecto, socialmente, económicamente, culturalmente, ¿no? Entonces, algo debemos y podemos hacer. ¿Qué nos dice la data? Que solamente el 5% de la infraestructura en el Perú está asegurada. En el mundo, según esta misma data, dice que el 30% a nivel mundial, ¿no? Sí está asegurada, está muy lejos, ¿no? Porque hay un promedio mundial que en otros países tienen un promedio de 30. Entonces, el Perú no está trabajando bien también estos temas. Sin embargo, las grandes empresas sí tienen coberturado este tema, ¿no? Ante un terremoto, lluvias, inundaciones, ¿no? Lógicamente, conforme se va bajando esto, es casi cero que esta cobertura llegue. Entonces, ahí pues lo que yo les estaba hace un rato mencionando, ¿no? Que en realidad tenemos que darle una mirada muy responsable sobre este tema, porque ya nos está pasando con la pandemia. Entonces, no digamos después que no sabíamos, bueno, que siempre hace tiempo que se pronostica esto y que no sucede, porque estadísticamente y científicamente está demostrado que sí va a suceder, ¿no? Lo que no sabemos es el momento, y también lo venimos escuchando hace tiempo, pero debemos estar de una u otra manera preparados. Otro estudio también nos dice que por cada dólar gastado, que es lo que se debe hacer, ¿no? En gestión de riesgo de desastre, se ahorra aproximadamente 12.5 dólares en pérdidas. O sea, no se invierte adecuadamente en el tema de gestión de riesgo de desastre y las consecuencias en pérdidas van a ser 12 veces mayor a la inversión que hubiera habido en $1. Entonces, falta capacidad de gestión, falta recursos económicos, recursos humanos y falta capacidad de gestión también, ¿no? Bueno, y ahí está la fuente también de esta información. Bueno, en resumen, porque el tiempo es tirano, pero hay más todavía por conversar. La GRD, desde un enfoque del Perú y del mundo, su finalidad es una adecuada cultura de prevención en la sociedad, en el país, y tener una eficaz capacidad de resiliencia. O sea, cómo somos prospectivos y nos proyectamos a un escenario en el que no generemos y no creemos condiciones de inseguridad que ante la ocurrencia, el impacto de un fenómeno natural, haya tanta cantidad de muertes y tanta cantidad de pérdidas económicas y también la afectación al tema
ambiental. Entonces, con adecuadas medidas de prevención, con adecuadas medidas de mitigación, porque si tú identificas qué cosa es lo que tienes que mitigar, pues tienes que actuar. Y eso es el punto número 1. Y el punto número 2 sería ya la capacidad de resiliencia, o sea, ya sucedió, ¿no? Ya sucedió y tenemos que contar cuántos son nuestros muertos, cuántas son las pérdidas económicas y toda, digamos, esa consecuencia social y económica, pero sobre todo, qué capacidad tenemos individualmente y colectivamente de poder afrontar y de poder afrontar y enfrentar de la manera más adecuada este tema, ¿no? Por eso que la capacidad de resiliencia no es solamente una capacidad de información o de capacitación en GRD, es también la capacidad de fortalecer capacidades en la parte sociológica, en la parte psicológica, ¿no? Entonces, es por eso que la gestión de riesgo de desastre es un tema multidisciplinario, transversal a todas las especialidades y a todas las profesiones, ¿no? En Perú nos rige la ley 29664 desde el 2011, o sea que ya tenemos hace más o menos 10 años, no es que esto es reciente y de que, ¿no? Ya tiene su, ¿no? Tenemos casi una década y tiene su reglamento y sus modificatorias. Y como les mencionaba, en el mundo nos rige el tema del marco de Sendai de las Naciones Unidas 2015 a 2030, ¿no? A veces dicen que una imagen vale más que muchas palabras. Ahí nosotros, el Perú, geográficamente, tenemos mucho orgullo de ser un país hermoso por nuestra geografía, nuestra variedad geográfica, cultural y astronómica, de nuestra gastronomía, y sin embargo también estamos expuestos a todo este tipo de peligros, ¿no? Sismos, tsunami, precipitaciones, inundaciones, deslizamientos, vientos fuertes, y esto sin contar el tema antrópico también de incendios urbanos, que más del 75% de los incendios urbanos está demostrado que son de la parte eléctrica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es recurrente y la data es abundante a nivel nacional, ¿no? Entonces es bueno darle una mirada a este tema. Estos son las 4 herramientas o los 4 instrumentos que en gestión de riesgo de desastre debemos conocer. Muchas veces nos vamos porque en realidad se genera tanta normativa, el reglamento, los manuales, las guías, las pautas, y se va modificando, y se va adecuando, y hasta cierto punto es algo lógico, ¿no? Porque, digamos, son documentos que hay que ir revisándolo, y esto obedece a una política de Estado, ¿no? Es una política de Estado, quiere decir que es una mirada nacional, no es un tema de una persona, de un científico, de un partido político. Es una política de Estado que es la gestión de riesgo de desastre. Tiene su ley, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, la 29664, su reglamento, todo fue esto en el 2011, su política nacional, que fue el 2012, y su Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2014-2021, que ya se va a cumplir el próximo año, y que es un plan que está en revisión, porque están también monitoreando cuáles han sido los resultados, ¿no? El Plan Nacional vendría a ser la madre de toda la GRD, ¿no? Ahí está, digamos, es como el esqueleto, ¿no? De todo lo que debería de una u otra manera, de acuerdo a las competencias, cada entidad pública implementar, ¿no? Y en resumen, tiene un solo objetivo nacional, el Plan Nacional. ¿Qué dice ahí? Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastre. Nuestros medios de vida, pues, ¿no? La forma como nosotros nos sobrevivimos, ¿no? O sea, si se nos cae un negocio, si perdemos el trabajo, si se cae nuestra empresa, nuestros medios de vida caen. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Sin necesidad que haya habido como un desastre, un terremoto, ¿no? O un sismo. Actualmente hay muchas personas que han perdido su trabajo, ¿no? Sus empresas han quebrado, han tenido que cerrarlas. Entonces, este es otro tipo de desastre, se puede decir. Y 6 objetivos estratégicos, 14 específicos, 47 acciones estratégicas que precisamente, como les decía, como el próximo año ya es 2021, está en revisión. El órgano rector es la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, quien tiene incluso la potestad de fiscalización.
El INDECI y CENEPRE siguen siendo las entidades, digamos, de asesoramiento técnico, y todas las demás entidades que ya lo vamos a ver más adelante. Tengo ya. Está filtrando, por favor. Bueno, esa es la estructura. El Ministerio de Defensa entra acá en esta estructura a partir del 2016, en que es adscrito el INDECI, y el 2017 es adscrito el CENEPRE. Entonces, el Ministerio de Defensa ya está cumpliendo desde ese entonces un papel más protagónico, porque antes INDECI y CENEPRE estaban adscritos directamente a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? En resumen, ahí nos dice que es interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Y si ustedes ven abajo, sobre la base de esta estructura, estamos todos. El gobierno nacional, los gobiernos regionales, el gobierno local, las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Hasta ahí son más de 2.000 entidades públicas, que todas están involucradas, nadie está exento. Y también nos dice entidades privadas y la sociedad peruana, ¿no? O sea, todos, no es que unos sí, otros no. Bueno, y en la gestión de riesgo de desastre hay componentes. El CENEPRE está encargado de la asistencia técnica de la gestión prospectiva y correctiva, que como les mencioné hace un momento, es prevenir la conformación de riesgo a futuro, por eso es prospectivo, y la correctiva es mitigar lo que encontraste, lo actual, ¿no? La gestión reactiva, también como les mencioné, ya sucedió, ¿no? Se enfrenta a los desastres, ya sea por peligro inminente o porque ya sucedió, ¿no? Claro, por peligro inminente también está considerado en el tema reactivo, ¿no? Y probablemente este dibujito lo hayan visto algunos, otros no, ¿no? Es un circuito de la gestión de riesgo de desastre y lo que yo les mencionaba, ¿no? Los 4 procesos, competencia del CNPRE, que tiene que brindar el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica, el acompañamiento, y el INDECI en los otros 3 procesos, ¿no? Pero de todos estos procesos se desprende una serie de documentos, de instrumentos, digamos, a detalle, que, como les digo, la gestión de riesgo de desastre es muy amplia, ¿no? Ahí, por ejemplo, está dentro de todo esto, están las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? O sea, de una u otra manera, esta pequeña arista de la GRD, porque es una pequeña arista de la GRD, pero muy importante, porque está empoderado de la ITSE, está de una u otra manera en todos estos, o sea, no en todos los procesos, sino está en 2 procesos de la gestión prospectiva y correctiva, y en una de la reactiva, que ya la vamos a mencionar más adelante. Bueno, esta lámina ustedes dirán, ¿por qué hace un esqueleto ahí? ¿Qué pasa ya cuando sucede el evento? Sucede ya, digamos, las consecuencias, y lo primero que nos preocupamos es por la infraestructura, pero nosotros también somos una estructura, ¿no? Por eso que el tema es muy importante, porque no solamente es preocuparnos sobre la estructura física de nuestras edificaciones y qué tan resistentes son ante el embate de un fenómeno natural o antrópico, ¿no? Porque esa, digamos, estructura física que ustedes ven ahí puede ser, digamos, si no está, digamos, adecuadamente, ante un sismo de gran magnitud puede caer, o también incluso por un incendio, ¿no? Hasta el punto que tenga que ser demolida, ¿no? Pero nuestra estructura, o sea, nuestra persona, es la que nos preocupa también ante cualquier tipo de amenaza. Bueno, y hay algunas fotos que la vamos a pasar un poco, como digo, rápido, porque el tiempo es bien tirano, pero las imágenes hablan más que las palabras. Esto no es, digamos, fotos de una película, son fotos reales, ¿no? Y, por ejemplo, acá, ¿no? Digamos, imágenes que puede suceder en cualquier parte del país y en el mundo, y acá, por ejemplo, en nuestra selva, ¿no? He tenido la oportunidad de estar muchos años por allá, y esos, digamos, son los daños que provoca las inundaciones, las lluvias intensas, ¿no? Que es recurrente también, y de una u otra manera las autoridades enfrentan esto, ¿no? En resumen, el desastre significa interrupción del desarrollo socioeconómico, al patrimonio, interrumpe los procesos,
sociales, económicos, ambientales, y agudizan la pobreza, que es lo que le mencioné hace un momento. Aquí, por ejemplo, 4 imágenes de Lima, ¿no? Que son también emblemáticas, ¿no? Mesa Redonda, el 2001, las Malvinas, 2017, Utopía, ¿no? De repente algunos jóvenes no recuerdan mucho lo de Utopía, y Larcomar, que precisamente este tema del Larcomar motivó a que se hiciera un nuevo reglamento de ITSE, que hay un nuevo reglamento de las inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones a partir del 2018. ¿Por qué? Porque el certificado de ese entonces era indeterminado. Entonces se volvió a que el certificado tenía que tener una vigencia de 2 años, ¿no? Para que, digamos, se pueda afianzar un poco más el tema de fiscalización, porque aquí, señores, pues lógicamente ha habido negligencia, porque esto es tema antrópico, esto no es un tema natural. Y así como le estoy mostrando 4 imágenes de Lima, en todo el Perú hay diferentes tipos de situaciones, ¿no? ¿Qué buscamos al finalizar cuando pasa todo esto? Que es restablecer, en primer lugar, el tema de los servicios básicos, ¿no? Lógicamente, lo principal es el tema de nuestra salud, de nuestro patrimonio. Pero sin esto, también no podemos hacer el día a día, ¿no? Agua, el gas, la electricidad y el tema de telecomunicaciones. Y bien, acá vamos a entrar al tema de seguridad y salud en el trabajo. Como les digo, el tiempo corre, tengo que correr también un poco. En lo que es seguridad y salud en el trabajo, la ley es la 29783, la SUNAFIL es la encargada de ver el tema de fiscalización, ¿no? A través de sus inspectores. Acá también yo diría que hay un gran campo para muchas personas, jóvenes o no tan jóvenes, adultos también, porque va a haber una convocatoria para inspectores y se requiere diferente tipo de profesionales, ¿no? Este es un tema no solamente de ingenieros, arquitectos, es tema más que todo de médicos, de profesionales vinculados al tema de salud, ¿no? Y a nivel Perú, lógicamente tenemos nuestra ley y nuestros entes fiscalizadores, y a nivel del mundo tenemos que siempre mirar lo que nos dice los organismos internacionales, como por ejemplo la OIT, ¿no? O la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en todo este tema del tema de seguridad y salud en el trabajo, y la Organización Panamericana de Salud, ¿no? Y también ver tipos de certificaciones de calidad, ¿no? Como es el OSHA 18001, que está ya prácticamente en el ISO 45001, ¿no? Que todo esto tiene que de una u otra manera ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Demos una mirada nacional, pero siempre también una mirada mundial. Y acá, en esto, está vinculado en la seguridad y salud en el trabajo directamente el tema de, del COVID-19, ¿no? Que nos está sucediendo. Estadística también en lo que es seguridad y salud en el trabajo, cada 15 segundos fallece un trabajador. ¿No? Y 153 trabajadores sufren accidentes, ¿no? Esto según la OIT, ¿no? Más de 1 millón habrá sido víctima de un accidente en su lugar de trabajo. Más de 2.78 millones de muertes por año. Anualmente ocurren 374 millones de lesiones, ¿no? Y bueno, y así, una data en la que nos dice que acá en el Perú, cada 2 días, por ejemplo, cada 2 días, por el tema de seguridad y salud en el trabajo, muere a causa de un accidente de trabajo, ¿no? Por no prevenir precisamente la identificación de los peligros, y más adelante vamos a ver rápidamente sobre este tema, ¿no? En resumen, también el objetivo final es, porque en la ley peruana lo dice, promover una cultura de prevención, ¿no? Y mejorar las condiciones de seguridad y de salud, ¿no? Para todos los trabajadores, independientemente de su cargo o función o puesto, sea en oficina, sea en campo, sea de carácter administrativo o de carácter técnico, sea, digamos, en altura o sea en el piso, en cualquier sitio que una persona, independientemente de su cargo, puesto o posición que tenga, debe desarrollar un trabajo con las condiciones que no exponga su integridad, ni física, ni emocional, y mucho menos que vaya a adquirir una enfermedad
ocupacional. Bueno, ahí está lo que yo les mencionaba, ¿no? Tener en cuenta la ley peruana, su reglamento, que ya también tiene como 10 años, también ha habido modificatorias, no es algo nuevo también, pero acá también faltan pues los recursos humanos, ¿no? O sea, faltan inspectores, ¿no? Faltan inspectores y ahí también, bueno, el Estado está viendo convocar más profesionales para estos campos, ¿no? Y también siempre dándole una mirada a la normativa y a los pronunciamientos de otros espacios en el mundo, ¿no? Y acá rápidamente, como les mencionaba, ¿no? Las láminas a veces hablan mucho más que las palabras, ¿no? Esto, como les digo, es información del mismo Ministerio de Trabajo que facilita este tipo de información en los tipos de peligros, ¿no? Físicos, mecánicos, químicos, psicosociales y, ¿qué dice acá? Biológicos, ¿no? Pero acá nos hablan de mosca, dengue, ¿no? Pero acá, digamos, está el tema de el COVID, ¿no? También el tema eléctricos, locativos, ergonómicos, que es tan recurrente, y los físicos, ¿no? Pueden producir accidentes y enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, aquí, en esta lámina, en esta imagen, se ve que sentado, parado, haciendo parte eléctrica, caminando, o incluso hasta agachándote, o en el piso, o en el tema biológico, que no ves, de que no lo vemos, ¿no? En todo esto tiene que haber procedimientos adecuados que protejan convenientemente a la persona. Hablamos de la parte emocional, acá está, ¿no? Psicosocial, eso también es, ¿no? No es que está como que tiene que ver mucho la parte psicosocial. Bueno, y acá, por decir como un ejercicio, ¿no? Que no lo vamos a hacer, vamos a pasar rápido, pero una oficina común y silvestre puede tener diferentes situaciones, ¿no? Si lo vemos acá, esta señorita en el punto número 1 está, digamos, usando una silla que no es conveniente, ¿no? Igual acá en el punto 2, la señorita está, digamos, agachándose y aquí hay un cajón que le puede hacer daño. Y así, diferentes situaciones que se pueden dar en una oficina, y lo que tiene que haber es identificar el peligro, ¿no? Ver cuál es el riesgo al que está expuesto, pero también proponer las medidas de control. Por eso ahí ponemos, ¿no? Propongamos las medidas de control, ¿no? Entonces ahí están las fotos o los puntos que le estábamos mencionando. Entonces todo tiene la identificación de un peligro, asimismo nivel de riesgo que esto puede ocasionar y cuáles son las medidas de control, ¿no? Entonces, como le digo, no lo vamos a leer todo esto porque en realidad el ejemplo es amplio, y ahí lo pueden ver, y ahí se repite con otro tipo de peligros, ¿no? Por ejemplo, acá la ventana se abre hacia el interior de la oficina, golpes contra la hoja de la ventana abatible, el vidrio le puede, ¿no?, ocasionar daño, y la medida de control podría ser modificar o aperturar la ventana hacia afuera de la oficina. Esa puede ser una opción. Habría que ver qué tipo de peligro genera afuera, ¿no? Por eso no es así. Estos son temas que se tienen que ver in situ. Igual acá, ¿no? Líquidos encima del equipo de cómputo, el riesgo es con el tema de cortocircuito y las medidas de control. Entonces, esto no es ajeno a nosotros. De una u otra manera hemos pasado esto y hemos visto esto en nuestro centro de trabajo o incluso en nuestro propio domicilio, ¿no? O en cualquier sitio. O sea, de momento que uno sale para la calle, ya tú te enfrentas a todo tipo de riesgos. ¿Ya? Entonces aquí este ejemplo de la oficina es amplia, ¿no? Hay diferentes momentos y situaciones en las que la persona podría tener algún tipo de accidente o de lesión, ¿no? Bueno, señores, acá vamos a darle también una mirada al tema de la pandemia, ¿no? Que es lo que actualmente nos está afectando, ¿no? En todo aspecto, ¿no? En tema económico, pero más en el tema de salud y en el tema emocional. Yo creo que a estas alturas todos de una u otra manera teníamos amigos, familiares, vecinos, que no es que solamente están enfermos, sino que han fallecido por este tema, ¿no? Entonces, el Perú en este momento está pendiente de este tema y tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo, pero con conocimiento y con información. Por eso que antes de pasar a las láminas,
les pediría que estén muy atentos con la información que reciben. Por ejemplo, yo creo que es muy importante la parte normativa y la parte de ley que, digamos, muchas veces nos transmiten los abogados, por ejemplo, o incluso los ingenieros o los arquitectos también que pueden ver este tema y que saben este tema porque lógicamente es un tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, están involucrados diferentes tipos de profesionales. Pero si yo tuviera que mencionar sobre la base de qué, y la lógica también nos dice, sin embargo, no vemos mucho eso, no vemos mucho eso. En el tema de inducción, de capacitación o de transmitir información, los profesionales de la salud son los abanderados en este tema, son los abanderados de este tema. Los ingenieros, los arquitectos, los abogados o cualquier otro tipo de profesional o técnico o cualquier otro tipo de persona, podemos transmitir o podemos compartir la información, pero no podemos dar pues consejos médicos, ¿no? Eso, el médico es la persona encargada de dar, o los profesionales de la salud. Por eso, bueno, más adelante ya les voy a comentar sobre otro tema. Es bueno darle una mirada de cómo se dio todo esto, ¿no? Acá debería haber más todavía información, pero quiero resumirla, ¿no? Bueno, ahí vemos, por ejemplo, a diferentes actores claves tratando de controlar al virus, ¿no? Lógicamente son imágenes de que nos dice que hay un personal de salud, un personal de la policía, un personal de bomberos y un personal de limpieza. Esa es aunque no es una imagen, digamos, que está, digamos, tan clara, pero se entiende que es eso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Son las personas que están ahí, dando la batalla, ¿no? Están en el primer frente y son las personas que están más expuestas. Y probablemente muchos de los que ustedes están acá presentes tengan un familiar que es bombero o es profesional médico o enfermera, policía, militar y el personal de limpieza. No olvidemos que todos ellos están jugando un papel importante en esto. Entonces, a manera de resumen, todo nace con el punto número 1, con la resolución esta que está acá. ¿Qué cosa nos dice esto el 9 de marzo? 3 días después que el presidente sale a anunciar el primer caso de coronavirus, ¿no? El paciente cero que le llaman. Hubo la intención de las autoridades, ¿no? Digamos, la intención, el esfuerzo desde un principio, y sacó una guía de prevención, ¿no? Guía de prevención del coronavirus, ¿no? 3 días después que en el Perú hay el primer caso. Después hay un decreto supremo, 3 días después, el 12 de marzo, de emergencia sanitaria por 90 días, que ya se ha prolongado, tengo entendido. Y después decretos de urgencia, ¿no? Porque, o sea, hay que tener un conocimiento integral para después ir pues a tanta normativa que ha salido, porque esto para cambiando, ¿no? Y el decreto supremo, el decreto de urgencia 026-044, que nos hablan de medidas excepcionales y temporales, ¿no? De propagación, o sea, se quiso evitar la propagación y el brote. Esto fue el 16 de marzo. Lamentablemente eso no ha sido posible, ¿no? Por diferentes motivos que no lo vamos a analizar en este momento, ¿no? Después de una serie de normativas que ha cambiado, ¿no? Y no sé si ahorita puede haber cambiado, otra vez nos sale, digamos, esta resolución, la 448, que lo que intenta es flexibilizar, ¿no? Flexibilizar para que las actividades de los diferentes tipos de negocios se puedan incorporar nuevamente para la cotidianidad, ¿no? Entonces, se anula, ¿no?, la normativa anterior y en los lineamientos es la 448, hay algunos cambios en el tema del plan de vigilancia, pero siempre bajo el concepto del distanciamiento social, ¿no? Que estos señores, esto del distanciamiento social, y una vez que ya que se ha levantado desde julio, por lo menos en Lima, y en el Perú también, ¿no? Porque hay algunas regiones nomás donde está, digamos, la cuarentena focalizada. Este tema mal trabajado por todos, por el peruano de a pie y también por las autoridades que con toda su buena voluntad e intención, no solamente del gobierno central, sino de los 3 niveles de gobierno,
No lo hemos manejado bien como sociedad y por eso ahorita estamos cuesta arriba, lamentablemente, ¿no? Estamos cuesta arriba. Ojalá que eso en algún momento cambie, ¿no? Para que reanuden sus actividades, ahora la persona jurídica solamente contar su inscripción de SUNAR, su licencia de funcionamiento y su ROA activo. Persona natural, licencia de funcionamiento, ROA activo y ha habido. O sea, han flexibilizado en todo aspecto, por eso ha habido tanto cambio de la normativa para no complicar que puedan reanudar sus actividades, digamos, los diferentes tipos de personas que jurídicamente o naturalmente desarrollan sus actividades, ¿no? Y acá lo que yo le mencionaba, ¿no? La importancia del profesional de salud, porque hay diferentes tipos de trabajo, ¿no? Esto tampoco se los voy a mencionar porque es muy amplio, pero sí hay, digamos, una mirada que se le da hasta de 1 a 4 trabajadores. A partir de 5 ya cambia más o menos lo de la figura, ¿no? Eso está en el anexo 1. Ahí ya te dicen cuándo te van exigiendo un profesional de la salud o cuándo ya te exigen, por ejemplo, acá de 51 a 100 o de 101 a 500 o más de 500, ya te van, digamos, pidiendo que tengas licenciado en enfermería o médicos, ¿no? Porque lógicamente la magnitud es mayor. Pero el profesional de salud, como yo le mencionaba hace un momento y le estaba dando la trascendencia que tiene y que tiene que tener, no solamente en el trabajo de campo que se realiza, sino en el conocimiento, en la información, en la sensibilización, en las capacitaciones que estamos viendo, ahorita un montón por todas las, sobre este tema, pero no están siendo estas por las personas convenientes, ¿no? Que son las de salud. Más vemos, como les digo, ingenieros, arquitectos, abogados o cualquier otro profesional, me incluyo, ¿no? Porque yo también soy ingeniero, pero debe ser liderado por los especialistas de salud. Podemos acompañarlos, sí, pero en este momento del tema de la pandemia tiene que ser liderado por la salud. Lógicamente, como les dije, el tema de seguridad y salud del trabajo es un tema profesional, muy especializado, que sí, digamos, las diferentes profesiones estamos involucrados, ¿no? Pero me parece que debe ser así. Bueno, y aquí ya explica más a detalle digamos, el concepto de cada tipo de cada tipo de centro de trabajo, ¿no? Esos son documentos de la misma RM 448, ¿no? Y lo que yo le mencionaba, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 4 trabajadores, ¿no? Que no se encuentran incluidos porque hay un decreto supremo 00398, que digamos, ahí hay, digamos, otro tipo de actividades, pero los que solamente están en 1 a 4 trabajadores, puede cumplir solamente con registrar su plan y con un formato simplificado que es el anexo 6. Solo envían su plan y ya no hay necesidad de que lo envíen la planilla de trabajadores. Anteriormente, en la anterior normativa, antes del 30 de junio, te pedían eso, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? Solamente que presentes tu plan y que ya, ya no es necesario que lo hagas en el Excel. Después dice, ya no necesita presentar el documento de aprobación del plan de vigilancia por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de 1 a 4 trabajadores. Y ya no necesita tampoco presentar el presupuesto para el plan de vigilancia, ¿no? O sea, de 1 a 4 trabajadores, son empresas pequeñas, ¿no? No tienen recursos, todo. Entonces han flexibilizado eso. A partir de 5 ya cambia la cosa, ¿no? Hay un anexo que hay que llenar, que es muy parecido al anterior. Y en resumen acá, en lo que es el, perdón, ¿no? Ya no es necesario actualizar el plan de vigilancia, porque ahí la pregunta es si es que hay que actualizar todos los meses, no es necesario actualizar, solo si es que la empresa agrega una actividad económica nueva, ¿no? El procedimiento ahora es mucho más sencillo, solamente se envía el plan digital a ese correo que está ahí, empresa@minsa.gov.p, y se hace una captura de pantalla como una evidencia. Y ante la fiscalización que debes tener, lógicamente tienes que tener todo lo que puedas, pero lo mínimo, tu plan en físico, el protocolo, la captura de pantalla que lo debes tener también impreso si es posible, y tu normativa, ¿no? Tu normativa básica, y si es posible tener más documentos, sería mejor, ¿no?
Entonces, nos preguntamos hasta este camino que hemos recorrido y todavía tenemos un tiempo, que la GRD, y eso sí tiene que quedar claro, son dos sistemas distintos. Deben ir por cuerdas separadas, porque tienen competencias y funciones que, si bien es cierto, se articulan y se complementan, tienen responsabilidades y competencias distintas. Entonces, son sistemas distintos, que se complementan, ¿no? ¿Por qué se complementan? Porque tienen que ver de una u otra manera con un fin superior, que es la seguridad integral de la persona. Hemos hablado de seguridad física, seguridad emocional, seguridad en la salud, seguridad en cuanto al patrimonio y en cuanto a tus medios de vida. Con todo eso que hemos mencionado, no puedes vivir adecuadamente, ¿no? Entonces, y todo eso se centra en la salud sobre todo, porque ha quedado en evidencia que sin salud realmente todo lo demás importa menos, ¿no? Y como es transversal, la pandemia es transversal, o sea, no hay algo en la que la pandemia no cruce. Todo lo que nosotros hagamos, desde que nos levantamos de la cama y hasta que nos volvemos a acostar en la noche, sea en la casa, o sea en la calle, sea en estudio, sea en el trabajo, todo lo que hagamos es transversal ahorita a este tema del COVID-19. Por tanto, en las entidades públicas y privadas tienen que promover este tema y atenderlo de la manera más adecuada, ¿no? Bueno, otras consideraciones, por ejemplo, acá no lo voy a mencionar porque ustedes están viendo, hablando porque acá el punto que iba es, vamos a dar otras consideraciones en lo que es GRD. Por ejemplo, lo que debe, en primer lugar, en lo que es gestión de riesgo de desastre, hablando de las entidades públicas, tiene que haber un plan estratégico institucional, ¿no? Que tiene un horizonte en años. Y ahí, pues, tú programas tus actividades, ¿no? Pero, si hablamos de una programación anual, tienes que tener un plan operativo institucional que lo puedas realizar, ¿no? En cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos físicos y recursos económicos. Lo que tú ves ahí son actividades, ¿no? Que de una u otra manera desarrollan o deberían desarrollar precisamente no las 2000 entidades públicas, porque las competencias no son iguales. A nivel regional y a nivel local, por un tema territorial, lógicamente tiene otro tipo de competencias. Y el nivel nacional o sectorial también tiene otro tipo de competencias. Entonces, aquí, digamos, hay un pantallazo de una u otra manera cómo se podría ir trabajando los diferentes temas. Primero tiene que haber un monitoreo de lo que se ha hecho, de lo que se está avanzando o de lo que no se ha hecho, ¿no? Y lo que ya le estaba mencionando, ¿no? La asistencia técnica, el acompañamiento, porque no los puedes abandonar. Tú los capacitas, queda ahí, no, tienes que acompañarlo, ayudarlo, ¿no? Desarrollo de instrumentos técnicos, hay un montón, ¿no? Manuales, guías, lineamientos, pautas, eso, ley, reglamentos, modificatorios, hay de todo, nacional, internacional, un montón, pero hay que desarrollarlo, y sobre todo el tema de las entidades técnico-científicas, esos son los documentos estratégicos que de una u otra manera debe ser base para desarrollar propios documentos de cada institución, ¿no? Y así, ¿no? En el CNPRE y el INDECI tienen dos plataformas informáticas que se llaman el SIMPAD y el SIGRID. El tema del almacenamiento, de los kits de emergencia, de los almacenes, todo eso que siempre, digamos, tienen que tener disponible. Los brigadistas, que son tan importantes, ¿no? La organización con tu comunidad, ¿no? Cómo van esos planes de educación comunitaria, ¿no? Eso es un tema también muy amplio para poder hablar. Nuestros COE, Centro de Operaciones de Emergencia, regional, distrital, provincial, nacional, ¿no? Y lógicamente el desarrollo de los simulacros y simulaciones, que es parte reactiva. Todo eso, al final del año, lo que deben hacer todas las entidades públicas es evaluar qué ejecución presupuestal ha habido. Si tú tienes un plan estratégico institucional, tienes un plan operativo institucional, quiere decir que estás programado. Entonces, acabó el año y ¿qué pasó? ¿Qué hiciste, qué no hiciste? ¿Cuál fue tu pretexto? ¿Hiciste bien, hiciste mal? ¿Aprendiste, no aprendiste? ¿Te capacitaste, no te capacitaste? ¿No? Entonces, ahí es momento de hacer también bueno, si las cosas no fueron como uno quiso, bueno, pues
que el próximo año sea mejor, ¿no? Porque para eso tienes toda una ruta de cómo podrías organizarte mejor. Mecanismos financieros en la gestión de riesgo de desastre, porque sin dinero no se hace nada. Hay dos mecanismos financieros, que es el programa presupuestal 0068, que hay, su nombre lo dice claramente, ¿no? Reducir vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre. Y el otro es el FONDES, que es el Fondo para Intervención ante Ocurrencias de Desastres, ¿no? Que también lo llaman desastres naturales, pero yo le he sacado la parte naturales porque desastres naturales no existen, ¿no? Hay fenómenos naturales que se convierten en desastre porque el espacio, digamos, donde ha ocurrido han estado en inadecuadas condiciones y por eso se ocurre un desastre, ¿no? ¿Por qué en Chile, por ejemplo, ante similar magnitud que en Haití, las consecuencias fueron menores en cuanto a muertos y en cuanto a su infraestructura? Porque las condiciones de habitabilidad, las condiciones sociales, políticas, económicas son diferentes de Chile de Haití, ¿no? A pesar que, digamos, fue similar, ¿no? De la magnitud. Entonces, por eso que no debería usarse el término de desastres naturales, ¿no? Son fenómenos naturales que pueden provocar un desastre, porque en sí un desastre no es natural, pues, ¿no? Bueno, y el programa presupuestal, ¿no? Que, bueno, ahí está, digamos, su concepto, ¿no? Y cuál es su fin también, ¿no? Y que, digamos, tiene todos estos productos que de una u otra manera es una ruta a seguir para que precisamente pues, los niveles de gobierno, de acuerdo a sus competencias, se organicen y digan, bueno, este es mi producto, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto, yo tengo esto, yo necesito esto, necesito recursos, hago mi gestión ante el nivel superior, ¿no? Porque aquí también hay un tema de subsidiariedad, ¿no? Entonces hay que trabajar de la mano con la parte legal, con la parte de presupuesto, con la parte de conocimiento de la gestión pública, ¿no? Porque aquí es un tema de presupuesto, tanto el presupuesto que dispone cada entidad pública como la que puede gestionar ante el MEF u otras entidades, ¿no? Y el FONDES, ¿no? El FONDES, como yo les decía, que es el Fondo para Emergencia por Desastre, ¿no? Bueno, ahí tiene todo su origen, su ley. Hay una comisión multisectorial que lo integra el Ministerio de Economía y Finanzas, el de Ambiente y el de Defensa, y es el INDECI quien tiene la Secretaría Técnica de esta comisión multisectorial, ¿no? Y ahí también está incluso para qué es este fondo. No es para lo que se le ocurra, ahí está, ¿no? En el tema de mitigación, en el tema de capacidad de respuesta, rehabilitación, reconstrucción, ¿no? Entonces está definido para qué sería. Acá, por ejemplo, es importante también, precisamente hablando sobre lo que es gestión de riesgos de desastre, hacer un resumen. ¿Cuál es la máxima instancia? En lo que es gestión de riesgo de desastre, el grupo de trabajo que cada entidad pública deba tener junto con su reglamento y su programa anual de actividades. Si no empiezan por ahí, no hemos empezado por nada. Y en el tema prospectivo y correctivo, bueno, como les dije, tiene ya abundante documentación, lineamientos, guías, manuales, ¿no? Hay que fortalecer las capacidades, la asistencia técnica y el monitoreo. Y acá quiero hablarles de algo rápido de los planes específicos por procesos. Por ejemplo, en la parte prospectiva y correctiva, hay un plan emblemático que es el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastre. Uf, acá es para hablar, sinceramente, y el Plan de Educación Comunitaria, ¿no? Esos planes tiene el CNEPRE las competencias de brindar el asesoramiento técnico. Y también un plan muy importante que es el plan de reasentamiento poblacional, ¿no? Porque sobre todo el tema de reasentamiento poblacional en zonas no mitigables de alto riesgo, ¿no? ¿Cuál es la herramienta poderosa para esto? Las evaluaciones de riesgo de desastre, que es otra arista muy especializada de la GRD. Y el SIGRI, como les mencioné hace un momento, que es un sistema de información para la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Que es la plataforma del CNEPRE. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene las competencias en cuanto a las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, nos indica de que
el tema de las inspecciones técnicas de seguridad está en el tema prospectivo y correctivo, en el tema de reducción. Y es cierto, ¿no? O sea, todas las acciones que desarrollan los inspectores en este campo es para reducir y para mitigar los riesgos existentes, ¿no? Pero también tiene que ver, y me voy a adelantar, con el tema de la parte reactiva. ¿Por qué? Porque en las inspecciones técnicas te hablan de un plan de seguridad. Y en el plan de seguridad te hablan de brigadistas. ¿Y qué cosas son los brigadistas? Son los que precisamente, las personas encargadas ante una situación de emergencia, ¿no? El brigadista de evacuación, primeros auxilios, ¿no? De seguridad y de lucha contra incendios, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con un tema de preparación. Bueno, ahí están los planes también importantes, son 5 planes en gestión de riesgo de desastre. Los planes son importantísimos en las entidades públicas. La plataforma de defensa civil también, ¿no? Tiene que ver con el tema reactivo. Y en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ya para dar otras consideraciones, lo que les mencionaba, ¿no? De que es de competencia del SUNAFIL, tiene una ley, tiene un reglamento, y en sus artículos 2 nos habla de trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y trabajadores por cuenta propia también, pero también nos hablan de la actividad privada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también abarca a todo. Tiene normas sectoriales, ¿no? Un reglamento y una ley que ha sido modificada también, ¿no? Protocolos. Y en resumen, lo que quiero comentarles, porque este tema de la seguridad y salud en el trabajo también es súper amplio, se reduce en esos 13 puntos, ¿no? En esos 13 puntos que constituyen abundante documentación y evidencia, como dice ahí bien el título, que es el soporte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que tener un estudio o línea base, su política, su comité, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el IPERC, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y control, su programa, su reglamento, su investigación de los accidentes, examen médico ocupacional, programa anual de capacitaciones, su seguro complementario de trabajo de riesgo, importantísimo, este seguro que deben tener todas las personas que de una u otra manera hacen un trabajo de riesgo, su plan ante situaciones de emergencia, los procedimientos y sus registros, y auditoría y revisión, ¿no? O sea, aquí, sinceramente, esto es todo un mundo de documentación, de trabajo en equipo, especializado, ¿no? Que ahora con el tema del COVID-19, bueno, ahora ya tiene, digamos, un componente muy importante por atender, ¿no? Bueno, señores, ya casi estoy terminando. Son 2 sistemas distintos, la GRD y la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como les mencioné, se articulan, ¿no? Acá estoy un poquito reiterando lo que les mencioné. Hay que ver que todo esto se vincula a lo físico, a lo emocional y a la salud. Los 2 promueven una cultura de prevención, son procesos integrados, ¿no? Alineados, y tanto público como privado, ¿no? En tiempos de pandemia, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe empoderar el sistema de salud, ¿no? Que ya hemos visto, y ya les mencioné también, de que creo que son los profesionales de la salud quienes deben estar empoderados en este tema, ¿no? Y reforzar, lógicamente, el monitoreo y el todo trabajo que debe hacerse articuladamente entre el sector público-privado y la sociedad civil y los profesionales especializados, ¿no? La reflexión es que la pandemia nos sorprendió y las consecuencias son fatales, las estamos sufriendo. Que en GRD y seguridad y salud en el trabajo no nos agarre desprevenidos, porque el Perú ya se está trabajando esto hace más de 10 años, no es que es novedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Yo creo que las entidades involucradas están haciendo muchos esfuerzos, porque soy, digamos, testigo de eso, porque he tenido la oportunidad de trabajar ahí, pero hagamos nuestra parte desde afuera, sí se puede, y hay espacios, ¿no? Por eso que le dije, ahora más que nunca hay que transversalizar, todo transversalizar, en todo está este tema de la GRD y la seguridad y salud, más todavía con el tema de la pandemia, articular, todos tenemos que articular, conversar, coordinar. Si no hay financiación, no puede haber una buena programación. Tenemos que ensayar y simular todo, porque todo queda en papel, entonces, bueno, se archiva y queda ahí, ¿no? Los simulacros también, lógico, eso ya está, digamos, normado. Y cumplir las normas vigentes nacionales, que según el mundo, el Perú tiene una de las mejores.
en GRD y también en seguridad y salud en el trabajo. ¿Algo más, señores? Seguramente. Seguramente hay mucho más que se pueda decir, ¿no? Pero aquí un mensaje final antes de entrar a 2 puntos. No sé, John, me vas a dar lo de la pauta, pero primero, ¿cuál es el mensaje final que quiero darle? Que es aquí de un pensador norteamericano, John Kabat se llama. Dice, para despertar y vivir plenamente la vida que nos ha tocado, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a la catástrofe. De una u otra manera, estamos enfrentando ahora una catástrofe, porque que se te muera un familiar, un vecino, un amigo, es una catástrofe personal. Que pierdas tu trabajo, que pierdas tu negocio, que tengas crisis económica, financiera, emocional, de salud, es una catástrofe, ¿no? Que ha provocado esta pandemia. Y aquí, sin embargo, hay una imagen que refleja esperanza, ¿no? Después de la noche viene la luz, viene el sol, y viene la esperanza de cómo podemos enfrentar lo que estamos viviendo, pero sin, nosotros ahora con el tema que hemos hablado de gestión de riesgos de desastre y de seguridad de salud en el trabajo, hay que darle una mirada oportuna, responsable y coordinada para poder atender bien esto. Bueno, señores, de mi parte he terminado con mi exposición. Quisiera tocar 2 puntos rápidamente antes de que yo me diga sobre el tema de las preguntas. Las fuentes de toda la información ha sido de todas las entidades que conforman el SINAGER. Ahí está nuestro email, está nuestro digamos, móvil, WhatsApp también, y cómo nos pueden encontrar tanto en la página web como en nuestras redes sociales. Un servidor, muy a gusto de que hayan podido estar presentes, y bueno, estoy John para lo que me indiques. Gracias, ingeniero. Sí, como había comentado, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden escribirla en el mensaje para poder hacerle llegar al ingeniero. Así que esperamos unos minutitos para ver si es que tienen alguna pregunta. Y se las paso al ingeniero. Tenemos una consulta, ingeniero, de parte de Osmer. Pregunta, actualmente, ¿qué sanciones reciben las empresas al no tener sus protocolos o procedimientos para sus trabajadores y evitar accidentes laborales? Osmer, bueno, está normado, ¿no? O sea, en lo que es seguridad y salud en el trabajo, hay sanciones que la SUNAFIL tiene establecido a través de sus inspectores, ¿no? No te podría ahorita mencionar exactamente cuál es, ¿no? Pero lógicamente todo eso está normado porque hay que ver la magnitud precisamente de esa ocurrencia, ¿no? De ese tipo de accidente. ¿Cuál es la magnitud? Precisamente yo les mencionaba lo importante que es la investigación, ¿no? La investigación y las evidencias. Ante la investigación y las evidencias, lógicamente hay un reporte, un informe que lo valida, lógicamente, las personas que tienen que ver con todo este tema, y hay ya un tema de sanción de parte ya de los inspectores. Lógicamente hay también denuncias, ¿no? Porque ante una falta tiene que haber ciertas denuncias. Hay cosas que suceden y que quedan ahí nomás, ¿no? Entonces también los trabajadores tienen que actuar también, ¿no? No es quedarse callados. Pedir, digamos, la investigación, porque no necesariamente tiene que ser como que muerte lo que suceda, ¿no? Las preguntas que vayan haciendo, las voy a responder, pero antes no solamente quería rápidamente presentarle a nuestra consultora. Somos un equipo de profesionales multidisciplinarios que está, digamos, abocado en todos los temas de la gestión de riesgos de desastre y la seguridad y salud en el trabajo. Nuestra visión, lógicamente, es un reconocimiento, pero viendo la seguridad integral de la persona, y todo se resume en una cultura de prevención, una adecuada capacidad de resiliencia, ¿no? Nuestra misión es contribuir, porque ya, digamos, hay competencias que están establecidas, pero nosotros queremos contribuir desde otros espacios, ¿no? Para el tema de la reducción de la vulnerabilidad. Tenemos las capacitaciones y asistencias técnicas en todos los temas que hemos estado conversando hace un momento, los planes que son tan importantes que se desarrollen, y la elaboración de diferentes estudios y expedientes técnicos también, ¿no? También el tema de capacitaciones in-house, ¿no? Tanto presencial como semipresencial o virtual, a equipos de trabajo, o incluso también temas
individualizados, ¿no? Bueno, ese es en resumen, lo de la empresa que les quería mencionar. Y también, señores, quería invitarlos, este es el primer curso que se va a hacer de este año, que lo vamos a llamar la gestión del riesgo de desastres en la administración pública. Esto va a empezar el día 18 y van a ser 7 jornadas, 7 módulos, que ahí pueden ver ustedes cuáles son los títulos, que va a hablar del plan, de la política, del grupo de trabajo, de la plataforma de defensa civil, del tema de planificación y de presupuesto, la importancia del SIMPAD y del SIGRID como plataformas de la GRD, el tema presupuestal del 0068 y el FONDES, la importancia de las inspecciones técnicas de seguridad, plan familiar y los brigadistas, y los planes de gestión de riesgo de desastre, que son muy importantes. Acá vamos a hacer conversatorio con profesionales que actualmente están trabajando en la entidad pública, otros en las entidades que no son públicas, que trabajan en la parte académica, privada, y vamos a tocar este punto, ya se les va a estar invitando posteriormente, y también comentar a los que deseen el tema de la certificación, ¿no? Ya les hemos dado un link, no solamente le vamos a dar el tema de la certificación, sino el tema del PPT, que también vamos a compartirlo también con los que nos soliciten, y un dossier normativo que le va a ser muy importante en estos dos temas que hemos tratado, ¿no? Ya bien, John. Entonces, a ver, ahora sí, continuemos. Ok, voy a ir leyendo algunas de las preguntas. María Luna consulta, debido a la pandemia, 2 miembros del comité renunciaron. ¿Qué debe hacerse? ¿Convocar a una nueva elección? Claro. ¿Renunciaron por qué? O sea, ahí hay una información. Porque están enfermos. Supongo, ¿no? Lógicamente, la elección que es paritaria en el tema del comité, al faltar alguna persona, sea por cualquier causa, puede ser que haya renunciado, puede ser que esté enfermo, puede ser que haya fallecido, lógicamente tiene que, mediante ese procedimiento, nuevamente convocarse, pero siempre respetando que debe ser paritario, ¿no? Tanto del empleador como de los empleados, ¿no? De los trabajadores. Tienen que ser sustituidos. O sea, en resumen, si por algún motivo estas personas, por el tema del COVID, y entiendo que es porque pueden estar enfermos o pueden haber renunciado, no sé, entonces hay otras 2 personas que tienen que sustituirlo con el procedimiento de la elección, pero respetando el tema de paridad, ¿no? Ok, genial. María Luna vuelve a preguntar, ¿cuáles son los documentos obligatorios a presentar en caso de inspección de la SUNAFIL? Ya, justamente lo que te estaba mencionando, ¿no? Tienes que presentar tu plan y tu protocolo que lo has elaborado, porque lógicamente la SUNAFIL, si te inspecciona, te va a inspeccionar porque tú ya estás con tus actividades que ya le has reanudado, y evidentemente te va a fiscalizar lo que has presentado. Pero como de todas maneras tú tienes que tener información legal y también médica, por eso yo les decía, dependiendo de la magnitud del trabajo en la que ustedes estén, ustedes tienen que tener mínimamente su plan impreso, su protocolo y su resolución ministerial, la 448, y cualquier otro documento normativo que, digamos, te permita, ante alguna circunstancia, poder responder como que adecuadamente. Ahora, no creo pues que un inspector de SUNAFIL vaya, como se dice, como que a la mala, ¿no? Lo que va a hacer es su trabajo, y si ustedes en su trabajo tienen la parte legal bien cuadrada, bien coordinada, y la parte médica sobre todo, porque ¿no? La parte médica tiene que ir con la parte legal y con la parte técnica también, ¿no? Pero ahora más está todo centrado en la parte de salud. Por eso que yo estoy haciendo incidencia en que el tema de salud tiene que empoderarse en los trabajos, lógicamente complementado con la parte legal. O sea, cuando la SUNAFIL va, no es que es un grupo de abogados que va para fiscalizarte. Son profesionales, médicos tal vez, abogados tal vez puede ser algunos por ahí, ingenieros, arquitectos, no sé.
¿no? Entonces, dependiendo por eso del tipo de tema que te estén fiscalizando, mi recomendación sería que tengas esos documentos que te mencioné, ¿no? Como documento básico, pero siempre bien asesorado por la parte médica y por la parte legal, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Otra consulta de Alex Arango Garayar pregunta, ¿por qué cree que no se activaron los espacios de coordinación y articulación como es el grupo de trabajo y la plataforma de defensa civil en esta pandemia ante la COVID-2019, puesto que estamos en una etapa de desastre? Claro, esa es una pregunta muy interesante y sobre la cual me quisiera explayar, pero grandemente, ¿no? Cuando tú me preguntas grupo de trabajo, ¿de qué me estás preguntando? ¿Del grupo de trabajo de dónde? ¿De la municipalidad? ¿Del gobierno regional? ¿Del ministerio? Lógicamente, plataformas de defensa civil solamente tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Estamos hablando de municipalidades provinciales o municipalidades distritales, ¿no? Son los que territorialmente tienen que tener sí o sí su plataforma de defensa civil. Pero la gran pregunta es, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales a nivel nacional, ¿tienen constituidas sus plataformas? Y si las tienen, ¿cómo las tienen constituidas? Actúa, están operativas, cumple lo que dice la ley y la normativa, porque las plataformas también tienen un reglamento y un programa. Entonces, todo eso está también fiscalizando y está mirando, y me parece muy bien, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría también, porque hay recursos que se gastan. Entonces, mi respuesta sería de que cuando tú me hablas de que no se activan es porque precisamente no articulan, no coordinan adecuadamente, porque en las propias entidades, tanto regionales como provinciales, no tienen bien constituido ni claro cuáles son sus funciones como grupo de trabajo, que es la máxima instancia, menos todavía como plataforma de defensa civil, que es un tema netamente reactivo y que cuyo espacio es mucho más externo, porque el grupo de trabajo es más interno, ¿no? Todos los funcionarios o las autoridades de una entidad pública son la máxima instancia sobre la GRD. Y la plataforma de defensa civil, si bien es cierto, también actúa su máxima autoridad de la entidad, más su secretario técnico, tiene otros actores, ¿no? Están los bomberos, está la policía, está el ejército, está la iglesia, están los empresarios. ¿Cómo están actuando, no? No se está desarrollando, aunque también sería muy injusto decir que no han hecho nada, ¿no? Porque yo creo que todas las entidades públicas, de una u otra manera, como nos han agarrado desprevenidos, están haciendo su trabajo. Por ejemplo, el INDECI está ahí, ¿no? Está ahí en todo lado, ¿no? Como le corresponde, ¿no? Incluso en lo de las canastas ha tenido que entrar a estallar, le han dado esa competencia porque los gobiernos locales no han estado pues repartiendo pues adecuadamente. Y encima la data de su población tampoco no ha sido lo de la más adecuada, y ese ha sido el argumento del nivel sectorial, el por qué no ha repartido pues adecuadamente y no ha llegado a tal sitio de las canastas, ¿no? Entonces, de una u otra manera, todas las entidades públicas están haciendo un poco de todo, ¿no? Pero, en resumen, la articulación es porque no están trabajando internamente bien primero, ¿no? Entonces, mal podrían, si no están haciendo bien a la interna, para afuera, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, ingeniero. Johanna Curtihuanca consulta, ¿se podría considerar la crisis del COVID-19 como un desastre natural? No. A ver, no, porque desde el concepto, por ejemplo, que dicen los estudiosos, ¿no? El riesgo biológico sería un tema antrópico, ¿no? Pero yo sí consideraría que es un desastre. Natural no, porque, como les dije hace un momento, la palabra desastre natural no existe. O sea, la naturaleza no provoca un desastre. Lo que provoca un desastre son las inadecuadas condiciones de habitabilidad y cómo estamos, digamos, ocupando un espacio. Eso es lo que provoca mala infraestructura, mala ubicación,
una ubicación territorial que provoca todo tipo de vulnerabilidades, ¿no? A pesar que hay muchos estudios, ¿no? Entonces, yo consideraría que el tema del COVID, desde el punto de vista social, es una desgracia, ¿no? Es un desastre, por donde le mires, ¿no? Por donde le mires, si es que provoca muerte, provoca tema económico, baja calidad sobre los medios de vida. Entonces, no lo consideraría, como te digo, como palabra de desastre natural, pero sí como un desastre social y económico y laboral incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha afectado directamente a la persona, a su salud, ¿no? Incluso los que se están recuperando, muchos sabemos y escuchamos, su proceso de recuperación es bien difícil, ¿no? Y los muertos, bueno, cada día están pero subiendo en porcentajes, ¿no? Ok, ingeniero. Joana Grados Rivera consulta, ¿están formando evaluadores de gestión de riesgo de desastres? Bueno, el tema de las evaluaciones de riesgo de desastre le compete al Centro Nacional de Estimación y Prevención de Reducción de Riesgo de Desastre. Ellos están, digamos, pero mejor dicho, ellos están acreditando. Los que están formando a los evaluadores son las universidades que tienen convenio con el CNEPRE. El CNEPRE, por competencia, acredita y valida a los profesionales que cumplen un perfil de acuerdo a la normativa y pueden estudiar estos cursos de evaluadores de riesgo, ¿no? Que lo estudian diferentes tipos de profesionales, ¿no? De diferentes especialidades que cumpliendo unos requisitos se pueden matricular en estos cursos que muchas universidades en Lima y en provincias ya la están haciendo años, ¿no? Entonces, sí, están formando los evaluadores que están siendo en realidad muy, muy requeridos, ¿no? Ok, ingeniero, a ver, Joana pregunta el dos y diapositivas. Sí, como comenté, las diapositivas sí van a ser compartidas con los que se registraron en el link. Ahora, si no se registraron, pueden dejar su correo aquí en el chat para agregarlos y enviarles el PPT con lo demás que el ingeniero ha mencionado. A ver, seguir. Pati pregunta, quisiera más información del curso. Sí, van a poder ver más detalles en el Facebook, en el fanpage de la constructora. Acá lo voy a colocar en el chat pues, para que puedan seguirlo y estar al tanto de las novedades que vayamos publicando, ¿no? Se va a publicar en esa fanpage todo el detalle del curso. Y bueno, reiteramos la invitación, ¿no? El curso integral de la GRD, denominado la gestión de riesgo de desastres en la administración pública, que como mencionó el ingeniero, está compuesto por 7 módulos. Así que cualquier detalle en esa fanpage que he colocado en el blog. No sé si tendrán alguna pregunta más. Están colocando los correos, yo voy a ir anotando. Agregar a lo que ha dicho yo, Okay. nosotros, a los que están participando y a los que han tenido a bien a considerar, digamos, solicitar su certificado, aparte de que se les va a entregar, como le digo, el PPT y un dossier normativo, van a ingresar también a un chat grupal de comunidad de gestión de riesgo de desastre y comunidad de seguridad y salud en el trabajo. Y van a ser acreedores a un 20% de descuento del curso que va a empezar el día 18 y que le vamos a dar más detalles también en la página del Facebook, ¿no? Ahora, esos cursos son independientes también. O sea, de repente hay alguien que quiere hacer todo el curso, ¿no? Y entonces quiere hacer los 7 módulos. Pero de repente alguien por A o B motivo no les interesa tal módulo y quiere hacer un módulo. Perfecto. Lo hace nomás ese módulo y le vamos a estar, como diciendo, toda la información que se requiera, más bien
agradecer por sus consultas. Cualquier cosa le vamos a estar mencionando. Como ya tenemos sus contactos, cualquier otra inquietud que haya quedado ahí pendiente, se la vamos a resolver, ¿no? Otra consulta aquí, menciona, ¿y el campo laboral del evaluador de riesgo? Bueno, actualmente hay mucha demanda con el tema de los evaluadores de riesgo. No solamente, por ejemplo, en el caso del CNEPRE, ellos por oficio, lógicamente tienen su personal, pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando también de municipalidades provinciales y distritales, están requiriendo y están necesitando evaluadores de riesgos que desarrollen precisamente en su jurisdicción estos trabajos especializados, ¿no? Y también la sociedad civil, ¿no? Los particulares, de una u otra manera, los empresarios, desarrollan también sus propios estudios, ¿no? O sea, hay bastante demanda para los evaluadores de riesgo porque, como les mencionaba, son estudios especializados que permiten a una autoridad o tener ya una información más a detalle sobre un territorio y su nivel de riesgo, ¿no? Si es alto riesgo, bajo riesgo, muy alto riesgo, ¿no? Y sobre lo cual se pueden hacer algún tipo de obras o algún tal tipo de trabajo de mitigación o de prevención, ¿no? Incluso en el tema de las inversiones públicas, ¿no? En el tema del, del INVIERTE-P, del SNIP, ¿no? O sea, en los programas presupuestales 0068 y en el mismo FONDES, incluso hay un tema del IOR, ¿no? En todo ello tienen que ver los evaluadores de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, la demanda es alta, pero tienen que estar acreditados, ¿no? Entonces, por tanto, tienen que hacer ese curso, cumplir con ese perfil y pueden ya estar disponibles, se puede decir, para los requerimientos que puedan hacer los gobiernos regionales o los gobiernos locales, como le digo, ¿no? Incluso el CNEPRE tiene convenio, como le digo, con muchas universidades en todo el país, porque la demanda es alta. El detalle está muchas veces que, lógicamente, pues los gobiernos regionales, los gobiernos locales a veces no tienen los recursos necesarios, ¿no? Ese es el problema, pero que tienen lo de la necesidad, sí, ¿no? Y yo creo que la gestión, de una u otra manera, se ve obligado a buscar desde donde sea, porque necesitan pues sus evaluadores, ¿no? Y como les mencionaba John, ¿no? A todas las personas que de una u otra manera desean alguna información adicional, contáctense, ¿no? con nosotros y gustosos le vamos a, ¿no? Que sea como un punto de partida para poder mantener comunicación, pues, ¿no? Como le digo, vienen otros eventos y yo los felicito por su interés, ¿no? Bueno, si no hay más consultas y bueno, ya nos compartí los links, pueden usarlos para unirse al grupo y también el link del Facebook, el fanpage que hemos colocado. Y bueno, antes que se vaya retirando, igual reiteramos el agradecimiento, ¿no? Por haber estado aquí y bueno, están cordialmente invitados a todos los webinars y actividades que se realicen. A los que están en el chat, pues van a estar enterados. Igual se publica en el fanpage. Y, bueno, no sé, ingeniero, si quiere agregar algo. Sí, bueno, en primer lugar, dar gracias a todos los participantes el día de hoy, a sus consultas que han realizado. Si ha quedado algo por ahí pendiente, ya tenemos sus contactos. Ustedes tienen nuestros contactos también, tienen nuestros teléfonos, nuestros correos, están dentro del el grupo. Los que deseen la certificación ya saben los pasos a seguir y esperamos contar con ustedes para el próximo evento y vamos a desarrollar diferentes tipos de jornadas en el cual pretendemos que estos sean espacios de reflexión, de análisis, de poder compartir información diversa sobre estos dos grandes campos de la seguridad, como es la gestión de riesgos de desastre, la seguridad y salud en el trabajo, y también, lógicamente, el tema del COVID-19, el plan
del COVID-19 en el trabajo, con la participación de profesionales expertos en la medicina, en la salud, en la ingeniería, arquitectos, otro tipo de profesionales multidisciplinarios que trabajan actualmente en la entidad pública o en la entidad privada, o son del área académica o de otros espacios también, ¿no? Hay muchas personas con mucha experiencia, emprendedores con mucha experiencia de diferente especialidad que tienen que ver con la gestión de riesgos de desastre, con la seguridad y salud del trabajo y con el tema de salud de la pandemia, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias John, y estamos en contacto para cualquier consulta y vamos para adelante, hay que levantarnos de este momento difícil, estamos como país y buenas noches con todos. Muchas gracias. Chao, chao.